Había un valle perdido entre montañas grises donde el sol apenas conseguía abrirse paso entre nubes pesadas. En aquel lugar, olvidado por los mapas y por la memoria de los hombres, existió una ciudad cuyo nombre fue borrado de los registros por miedo, por vergüenza y por superstición. Se decía que ninguna semilla germinaba allí, que los ríos se volvían espesos y lentos, como si cargaran un peso invisible, y que los árboles murmuraban con el viento historias prohibidas que no debían repetirse. En ese valle nació un hombre llamado Edras, cuya vida habría sido insignificante si no fuera por una marca invisible que llevaba en el alma desde que abrió los ojos por primera vez, un deseo que jamás lograría satisfacer. Desde niño observaba cómo sus padres acumulaban lo poco que tenían. El pan era contado por migas, los ahorros escondidos bajo tablas del suelo, la ropa guardada para cuando fuera realmente necesaria, incluso si jamás llegaba ese día. La familia vivía como si una amenaza constante los persiguiera, como si el mundo estuviera siempre a punto de arrebatarles lo poco que poseían. Y aunque Edras era apenas un muchacho, comprendió que ese hábito no era simple precaución, era un miedo heredado, un miedo que llevaba siglos arraigado en aquella tierra. Cada vez que intentaba salir de la casa, su padre lo detenía para asegurarse de que las puertas estaban cerradas con 3 cerrojos. Cada vez que tocaba algo, su madre revisaba que no lo hubiera dañado, como si su simple contacto pudiera reducir el valor de las cosas. El hogar no olía a familia, ni a pan, ni a vida, olía a polvo, a objetos inmóviles, a temores almacenados. Edras aprendió a amar lo que no podía tener, a desear lo que aún no existía, a anhelar lo que otros poseían solo por el hecho de que estaba fuera de su alcance. Su corazón se formó no con sangre cálida, sino con la fría pulsación del vacío interior. A medida que creció, la ciudad reflejó su propio cambio. Las calles, antes abiertas, comenzaron a dividirse con barreras. Las casas, antes humildes, se llenaron de cerraduras, cajas fuertes, almacenes subterráneos. Se construyeron torres para almacenar granos, oro, telas, especias, incluso cuando nadie las necesitaba. La gente dejó de hablar en plazas, preferían permanecer en la oscuridad de sus hogares, acariciando aquello que creían poseer, temiendo que el mundo se los arrebatara. El valle entero empezó a adquirir un silencio antinatural. Edras, ya adulto, se convirtió en comerciante. No por vocación, sino porque era el único oficio que le permitía ver circular aquello que él más codiciaba: riqueza, poder, mercancías, rarezas traídas desde tierras remotas. Su tienda, ubicada en el centro de la ciudad, no era grande, pero era la más vigilada. 3 candados custodiaban la puerta principal, 2 cadenas la ventana, y una trampilla oculta conducía a una cámara subterránea donde guardaba lo que más amaba. El pueblo lo conocía por su mirada, ojos que brillaban como monedas recién acuñadas. No tenía esposa, ni amigos, ni familia. Todo vínculo humano era para él una inversión o un riesgo. Su vida giraba alrededor de aquello que podía obtener, no de aquello que podía compartir. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, escuchó un rumor que provenía de las montañas. No era viento ni animal. Era un sonido profundo, como el roce de cadenas arrastradas por manos invisibles. El valle entero pareció estremecerse durante un instante. Edras, lejos de asustarse, sintió un cosquilleo extraño en la columna, una emoción. Una llamada. Un presentimiento de que algo, finalmente, estaba a punto de llenar el vacío que lo acompañaba desde niño. Los ancianos de la ciudad temblaban en silencio. Ellos sí recordaban historias antiguas, relatos de un espíritu que dormía en el corazón de las montañas, una entidad que respondía cuando el deseo de los hombres alcanzaba su punto más oscuro. Una fuerza nacida del mundo antes de que la luz existiera. Una presencia que premiaba a quienes la buscaban, pero que jamás cedía sin reclamar un precio. Lo llamaban el devorador de la codicia, un nombre que los sacerdotes se negaban a pronunciar, pero que las leyendas susurraban como un eco prohibido. Era el mismo demonio que siglos después la Iglesia llamaría Mammón, aunque los primeros pueblos no lo veían como un demonio, sino como una fuerza de la naturaleza, una esencia primigenia tan antigua como la oscuridad misma. Pasaron días y noches en que el rumor se repetía. Algunos habitantes dejaron de dormir. Otros comenzaron a enterrar sus objetos más preciados en el suelo, intentando ocultarlos de un destino inevitable. Pero Edras sentía en aquel sonido un llamado personal. Como si la montaña estuviera pronunciando su nombre. Una madrugada helada decidió seguir el eco. El camino hacia la montaña no era fácil. Cada piedra parecía haber sido colocada por manos ancestrales para impedir el paso.
Los árboles susurraban advertencias en lenguas que ya nadie recordaba. Y sin embargo, cada obstáculo reforzaba el deseo de Esdras: si algo tan poderoso se ocultaba allí, entonces debía poseerlo. Debía doblegarlo. Debía hacerlo suyo. Cuando alcanzó la entrada de una antigua caverna, el sonido se volvió más claro. No era un rugido. Era un susurro interminable, como miles de voces hablando al mismo tiempo. Voces sin cuerpo. Voces sin alma. Voces que repetían un mismo concepto: más. El interior de la caverna estaba cubierto por una oscuridad viva, casi líquida. No había musgo, ni insectos, ni rastro de humedad. Solo un silencio que parecía devorar cada pensamiento. Esdras avanzó con una antorcha que apenas iluminaba un palmo frente a él. Las paredes de la cueva estaban marcadas por símbolos antiguos: círculos concéntricos, figuras que representaban manos extendidas, rostros sin ojos, coronas hechas de sombras. Todo indicaba un culto olvidado, un rito prohibido. Al llegar al corazón de la caverna, encontró un altar de piedra negra. No había nada sobre él, ninguna joya, ningún ídolo. Solo una superficie completamente pulida, como si la piedra hubiera sido moldeada por el tiempo mismo. Entonces ocurrió. Una grieta se abrió en el altar y de su interior surgió un resplandor dorado. No era luz natural. Era un brillo espeso, casi material, que se retorcía como serpiente viva. El resplandor comenzó a tomar forma, primero como una columna de fuego dorado, luego como un cuerpo, luego como un rostro. Una figura gigantesca emergía de la piedra, formada de oro líquido, con ojos profundos y oscuros, tan negros que parecían capaces de absorberlo todo. Su presencia llenó la caverna con un peso insoportable, como si el aire mismo se hubiera transformado en metal fundido. Esdras sintió que su espíritu era arrancado de su cuerpo, no por fuerza, sino por atracción. El ser lo examinaba con curiosidad, como un coleccionista observa una pieza nueva. La entidad no habló, pero su mensaje se imprimió directamente en la mente de Esdras: un ofrecimiento. Una promesa. Un pacto silencioso. La esencia del deseo puro se abrió ante él como un abismo dorado. Esdras extendió las manos. Había esperado toda su vida ese momento. Sintió el oro líquido trepar por sus brazos, envolver su pecho, internarse en sus venas como un veneno ardiente. Sus ojos se llenaron de brillo mientras su corazón latía como un martilleo de forja antigua. Regresó a la ciudad llevando en el alma un poder que ningún hombre debería poseer. Los primeros cambios fueron sutiles. Cada negocio que emprendía prosperaba sin esfuerzo. Cada moneda que tocaba parecía multiplicarse.